Hola, bienvenidas a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. El orden público, o mejor dicho, la violencia sigue siendo un reto muy complicado para este gobierno. En las últimas horas un grave hecho se presentó en Tibú, norte de Santander. Hombres armados que dijeron pertenecer a las disidencias de las FARC grabaron un video en la alcaldía de esta población del Catatumbo anunciando que prestan seguridad en Tibú. La incursión ocurrió cerca a una base militar. Miren la historia. Este video de disidentes de las FARC a las afueras de la alcaldía de Tibú anunciando que van a proteger a la población ha generado polémica, pues es el segundo luego de que el 2 de julio este grupo armado también llegara a establecimientos públicos y realizara requisas a los ciudadanos, suplantando a la fuerza pública. El gobernador de Norte de Santander calificó el hecho como lamentable y aseguró que la institucionalidad reforzará su presencia para proteger a la población. Es un hecho lamentable que nosotros repudiamos y desde el gobierno departamental, en coordinación con la fuerza pública, nuestro Ejército Nacional, nuestra Policía Nacional. Y hoy precisamente hemos citado a un Consejo Extraordinario de Seguridad con presencia de altos mandos del Ejército y la Policía. Se tomarán medidas conforme con las orientaciones que ha dado el señor presidente, el señor ministro de Defensa, el señor ministro del Interior, a fin de poder proteger a la población. El gobernador envió un mensaje a la población del Catatumbo asegurando que la institucionalidad seguirá en la zona y que se trabaja de forma aunada con autoridades para brindar seguridad. Que aquí hay un Estado que está trabajando para garantizar la seguridad y la convivencia de todos en norte de Santander y que como sociedad reclamamos un espacio para la paz, la reconciliación y la convivencia en norte de Santander. Por su parte, el ministro de Defensa a través del Twitter señaló que es inaceptable la presencia de las disidencias de las FARC en Tibú y dijo que dio la orden al Ejército y la Policía de ejecutar de inmediato una operación que consolide la seguridad en este municipio. El Ejército también envió un mensaje contundente tras este video desafiante de las disidencias del Frente 33 de las FARC. El comando de la Segunda División del Ejército Nacional dispuso reforzamiento de tropas con el único propósito de impedir que nuevamente los bandidos del Gabor 33 suplanten la autoridad de nuestra Policía Nacional al salir acá en este municipio frente a la alcaldía. Las tropas continuaremos las operaciones ofensivas allá en el área base, donde están los bandidos del Gabor 33 y los neutralizaremos en combate. A esta hora en Tibú hacen presencia altos mandos del Ejército y la Policía y se anunciarán en las próximas horas medidas para proteger a la población. Este acto representa un claro reto a la estrategia de seguridad del Estado, sobre todo en esta región del país, en el Catatumbo. Por eso hemos invitado a Alejandro Restrepo, él es sociólogo y coordinador de la línea de conflicto de la Fundación Pares. Alejandro, gracias por estar con nosotros y buenas noches. Hola, buenas noches y bueno, un placer estar acá, gracias por la invitación. Alejandro, ¿qué significa la presencia de personas encapuchadas, esta incursión en toda la entrada de la alcaldía de Tibú? Bueno, lo primero es que representa una muestra de la disidencia del Frente 33, del alto grado de control territorial que tienen en Catatumbo, que ha venido creciendo de manera importante, digamos, en los últimos años, especialmente en los últimos meses. Lo segundo, como ya se planteaba, un desafío a la institucionalidad, un desafío frente, digamos, a la capacidad del Estado para tener control territorial. Y, digamos, en tercer lugar, hay algo que nos preocupa desde Paz y Reconciliación, es que desde hace un tiempo parecen estar coordinando acciones el ELN y la disidencia del Frente 33. El ELN históricamente, digámoslo así, ha tenido control territorial del Catatumbo, y que esté pasando esto implica también que hay una suerte de cesión, digamos, del control territorial por parte del ELN. Entonces, es un asunto sumamente complejo, el cual, por supuesto, hay que investigar a fondo qué está pasando. Y frente al tema de la institucionalidad, por supuesto, es una demostración más de que no hay capacidad institucional de la fuerza pública para lograr el control del territorio, y una muestra más también del fracaso de la lectura de seguridad que tuvo este gobierno durante estos 4 años que ya están finalizando. Alejandro, ¿cómo explicar? Estábamos viendo las imágenes de que personas encapuchadas que se hacen identificar como disidentes de las FARC
Caminan como si nada por el centro de esta población, saludan a los pobladores. ¿Esa relación que se ve en los videos será por temor o realmente de pronto porque ellos les están brindando esa seguridad que ellos sienten los habitantes de Tibú? ¿Cómo podemos analizar esto? No, lo primero que hay que decir es que la población civil queda inmersa pues, ante el poder de grupos armados organizados. Es decir, esto se interpreta, es, por supuesto, como un temor y, por supuesto, pues quieren ganar legitimidad de estos grupos armados organizados, pero pues soportado en las armas. Entonces, lo primero es la necesidad de proteger a la población civil, de garantizar sus derechos y por supuesto, pues es lamentable, digámoslo así, esa muestra de poder y de control territorial de las llamadas disidencias del Frente 33. Entonces, la población civil es la que está en medio del fuego, usualmente, digamos, con los enfrentamientos que ha habido recientemente, o bueno, en los últimos años del ELN con el EPL, o también de la fuerza pública con los grupos armados organizados, la población civil es la que está en medio, la que hay que proteger de manera urgente. Alejandro, es que son más las preguntas que las respuestas y también me surge una viendo este video. ¿Cómo se explica que estas personas, estos disidentes, quienes se hicieron identificar como disidentes, también están andando en camionetas blindadas? Pues a ver, esto ha sido, digamos, parte de la historia de Norte de Santander, especialmente de Catatumbo, en donde estos grupos armados organizados han logrado consolidar también, digamos, de capital. No debemos olvidar que Tibú es el municipio, según las cifras del año 2020, que concentra más coca en Colombia, más hectáreas de coca cultivadas. Entonces, ahí hay, por supuesto, un flujo importante de economías criminales e ilegales, dentro de las cuales se cuenta el narcotráfico y otras, por supuesto, que tienen que ver, por ejemplo, con instrumentalización de población migrante, con tráfico de personas, con violencia sexual. Entonces tienen todo un entramado de financiero, digamos, a través de economías criminales que les permite también esa acumulación de dinero y andar en camionetas. Y también no podemos olvidar que han habido una serie de robos a camionetas, digamos, de la ONP y camionetas de organismos multilaterales en Catatumbo. Entonces, hay un tema financiero muy importante, unas economías criminales muy, digamos, pujantes, si se le puede decir de esa manera, y también este tema de los robos a distintos organismos. Cabe también señalar aquí en este tema que el cierre, digamos, o más bien la ruptura de relaciones diplomáticas con la institucionalidad en Venezuela ha generado que no haya acción coordinada de la institucionalidad de ambos países, y esto es un caldo de cultivo para el crecimiento de la criminalidad. Básicamente, esa ruptura de relaciones al nivel de frontera colombo-venezolana lo que ha producido digamos, una serie de incentivos y de, digamos, permisos y condiciones propicias para que la criminalidad crezca en esta región. Alejandro, precisamente quería preguntarle sobre la importancia de la región del Catatumbo. Es una región, como usted dice, rica en muchas cosas, pero lamentablemente también allá hay mucho cultivo ilícito y también varios actores armados. Expliquemos un poco qué significa el Catatumbo para Colombia y qué actores armados se están peleando precisamente el territorio. Bueno, ahí como ya lo hemos hablado, tiene presencia el ELN de manera histórica, tiene presencia la disidencia del Frente 33, del Frente 45. Entonces, también tenemos indicios de que hay Clan del Golfo, especialmente en zona metropolitana de Cúcuta, en el área metropolitana. Entonces, tenemos, digamos, toda esta presencia de actores armados muy importante ahí. Y bueno, pues con esta situación, por supuesto, las economías criminales aumentan de manera importante. Perdón, que mi perrita llega. Entonces, lo cierto es que la importancia estratégica del Catatumbo es que es una zona de frontera, es que esta zona es sumamente porosa y hay un flujo de mercancías, de personas, de criminalidad, y esto está, digamos, se suma a unas condiciones históricas de abandono por parte del Estado colombiano particularmente. Y es que Catatumbo ha tenido, digamos, una serie de dificultades históricas en materia de desigualdad,
en materia también de cobertura de la institucionalidad de carácter social, impunidad. El acceso a la justicia es muy limitado en estos territorios. Entonces, este abandono estatal histórico ha generado, por supuesto, también una serie de condiciones que sean propicias para el fortalecimiento de los grupos armados organizados, de la criminalidad. Incluso hemos visto cómo la fuerza pública, especialmente las fuerzas militares, han tenido distintos conflictos con la población civil, que ha generado incluso que hayan fricciones y que se rompa la confianza de la población en la institucionalidad, sin hablar, por supuesto, del abandono reciente de la implementación del acuerdo de paz, específicamente en lo que tiene que ver con la sustitución de cultivos de uso ilícito, con la implementación, por ejemplo, de los pilares de los planes de acción territorial derivados de los PEDET. Entonces, toda esta serie de factores de falta de cobertura institucional, de abandono, de desigualdad, se han sumado, digamos, a una zona, a un territorio estratégico en frontera con Venezuela, ¿no? Entonces hay una serie de factores, digamos, que hacen mucho más complejo el contexto que tenemos en Norte de Santander y en Catatumbo. Alejandro, sin lugar a duda un reto que tendrá también el nuevo gobierno. Pero ahora vamos a Arauca, otra de las regiones donde las autoridades desde hace años libran una guerra que hasta ahora no deja resultados contundentes. Miembros del ELN secuestraron en las últimas horas a 11 personas en una zona rural de Tame. Aquí está la historia. Buenas tardes. Una comisión integrada por la personería de Tame estuvo hasta el sector de Alto Purare. Allí pudo constatar que la guerrilla del ELN se llevó a 11 personas. El departamento de Arauca se encuentra consternado por el secuestro de 11 campesinos en Tame, Arauca, por parte del ELN cuando realizaban un proyecto productivo. Como personero del municipio de Tame, y una vez verificadas en territorio, en la vereda Alto Purare, puedo confirmar el secuestro de 11 personas. Dentro de ellas, miembros de comunidades indígenas del pueblo Uba, campesinos y un excombatiente. Uno de los secuestrados es un firmante del proceso de paz de las distintas FARC con el gobierno nacional. Él es Vladimir, quien hizo parte del proceso de entrega de armas por parte de las FARC. Es una persona que estaba adelantando un proyecto productivo en esta área, en ese sector de Alto Purare, y pues dentro de estas personas se encuentra el señor firmante de paz. La personería de Tame le hace un llamado a la guerrilla del ELN para que le respeten sus vidas. Le pedimos al Ejército de Liberación Nacional el respeto por la vida de estas 11 personas y de todos los secuestrados. Asimismo, le solicitamos al Gobierno Nacional priorizar nuestro territorio para que se puedan desarrollar actividades de cese de hostilidades. Las autoridades piden a organizaciones internacionales mediar ante el ELN para que los dejen en libertad. Y por otro lado, pues se ha hecho un llamado a los organismos internacionales y de defensores de derechos humanos que tienen la posibilidad y la capacidad de establecer diálogos o cercanía con los grupos al margen de la ley para que puedan interceder ante ellos por estas personas que están siendo hoy objeto de este acto delictivo, de este secuestro. Los familiares de las 11 personas secuestradas permanecen en la vereda de Alto Purare en Tame esperando su regreso. En las horas de la tarde se realizará un consejo extraordinario de seguridad para analizar el secuestro de 11 campesinos por parte de la guerrilla del ELN. En Arauca, Carlos Pérez, Noticias Caracol. Alejandro, otro punto de la frontera entre Colombia y Venezuela, en Arauca, pero esta vez son personas secuestradas, indígenas, decían ahí las mismas autoridades locales. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con este nuevo hecho de violencia en ese departamento? Pues bueno, realmente es lamentable que el ELN, digamos, siga perpetrando este tipo de violaciones a los derechos humanos. Allí hay una situación, también de control territorial dominante por parte del ELN. Han habido una serie de enfrentamientos con la estructura décima Martín Villa de las disidencias de las FARC entre el ELN y esta disidencia, y también se le suma, por supuesto, la acción de la fuerza pública en el marco de las hostilidades que usualmente tiene impactos significativos en la población civil.
Infortunadamente, el ELN parece no tener, digamos, la lectura del país y del contexto y la necesidad de mostrar esta voluntad de paz para entablar los diálogos con el gobierno entrante. Entonces, es una situación lamentable, nuevamente lamentable, que sea contra personas, pues en cualquier persona, por supuesto, pero que revictimice a estas poblaciones marginadas históricamente, indígenas, o en el caso, por supuesto, del excombatiente que está, digamos, secuestrado por el ELN. Reitero, es una situación que parece mostrar que el ELN en algunos territorios del país no tiene una lectura de la urgencia y de la necesidad de poner las armas y de empezar un cese de hostilidades de carácter bilateral que dé como resultado eventualmente unos diálogos y unos acuerdos para desmantelar esta estructura armada. Entonces, es una situación compleja y ojalá que el ELN tenga la lectura de que se necesita en este momento en el país para desmantelar la violencia organizada también. Alejandro, es que allí también la gente ha sido blanco de enfrentamientos por parte del ELN con otros grupos al margen de la ley y también de esos ataques que han sido famosos durante años en esa región del país, sobre todo al oleoducto Caño Limón Coveñas, allí en esta región del país. Podemos decir que lo que está pasando aquí en Arauca es muy similar al Catatumbo, es decir, la presencia del Estado también se raja en esta zona del país. Pues a ver, se vincula por supuesto algo estructural, algo de carácter estructural, que es la política de seguridad y defensa del gobierno de Duque, que ha priorizado el enfoque reactivo militarista frente, por ejemplo, a la articulación de medidas contempladas en el acuerdo de paz, a la implementación de algo muy importante que estaba en el punto 3 del acuerdo, que es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que tenía participación de distintos sectores, instancias, institucionalidad, para lograr generar una respuesta aterrizada a los contextos territoriales en materia de seguridad integral. Entonces, lo cierto es que esta política, lo estructural de allí es que ha fracasado. El balance que nosotros hacemos desde Paz y Reconciliación es que los distintos grupos armados organizados fortalecieron su presencia, su control territorial y su accionar a lo largo, digamos, de todo el país. En este momento tenemos 440 municipios con influencia de grupos armados organizados, es decir, alrededor del 25, poco más del 30% incluso del país bajo la influencia en algún sentido de grupos armados organizados. Y también hemos visto, por ejemplo, el ELN tiene presencia en 183 municipios, las llamadas disidencias de FARC tienen presencia en 161 municipios, el Clan del Golfo en 243 municipios. Entonces, esta es una realidad que ha pasado, digamos, de agache frente a la acción institucional y ha generado unos problemas humanitarios enormes. Y nada más esto se corrobora al ver las cifras de violencia específicamente en los municipios PEDER, por ejemplo, en los 170 municipios PEDER, que son unas cifras que han venido en aumento particularmente desde el año 2018, año en el cual Iván Duque asume la presidencia y en el que se empieza también a desmantelar la implementación real del acuerdo de paz. Entonces, todo esto se vincula a un fracaso de una política de seguridad que no logró, digamos, tener una lectura integral de los contextos de los territorios para lograr solucionar o buscar soluciones frente a las condiciones estructurales que permiten estas violencias. Entonces, digamos, esa sería la lectura y, por supuesto, Colombia no puede seguir teniendo una visión reactiva militarista de la seguridad, sino que hay que atender de manera integral las condiciones de los territorios que las hace vulnerables a las poblaciones civiles y por supuesto de la mano de la fuerza pública. Eso es innegable, pero una fuerza pública digamos muy orientada a garantizar los derechos de la población civil, que es su mandato incluso constitucional. Entonces, es por supuesto muy triste y lamentable. Esto está pasando en el norte de Santander, está pasando en Arauca, pero también está pasando en el departamento del Cauca, está pasando en el sur del Chocó, está pasando en Putumayo, está pasando en la costa pacífica nariñense. Entonces, son una serie de
territorios afectados por la violencia de la guerra que hoy están abocados también a una nueva espiral de violencia por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados organizados, por la presencia también a veces que estigmatiza y señala y genera vulneraciones a derechos humanos de la fuerza pública. Eso también ha sido un problema enorme, digamos, que este gobierno no ha sabido asumir, y es, por ejemplo, el actuar adecuado de la fuerza pública en materia de derechos humanos. Eso también, como lo decía anteriormente, genera una serie de crisis de confianza en la institucionalidad en los distintos territorios, y eso es lo más grave que uno podría decir de este gobierno, la profundización de la desconfianza de las comunidades en la institucionalidad. Es esto lo que hay que atender de manera urgente. Alejandro, y también lo que usted manifestaba anteriormente es que el fenómeno se está presentando prácticamente en las fronteras con otros países, sobre todo con Venezuela, y usted coincide con varios expertos que han manifestado que hay que fortalecer precisamente esas relaciones bilaterales para poder, como usted también lo dijo al inicio de este programa, poder trabajar de manera conjunta en operaciones y precisamente cerrar esas fronteras porosas. Pero mire, también en el sur del país está la otra cara de la moneda. En las últimas horas se conoció la muerte de alias Iván Mordisco, uno de los mayores narcotraficantes de las disidencias y quien era uno de los delincuentes más buscados en Colombia. Así lo confirmaron el ministro de Defensa y las Fuerzas Militares y la Policía el día de hoy. 60 días duró la operación contra alias Iván Mordisco, escondido en el departamento del Guaviare. Una de las primeras evidencias es que esta embarcación era en la que se movía este cabecilla, lo que daría cuenta que sí se encontraba ahí en ese momento. Porque la inteligencia estaba contra Iván Mordisco y su estructura, porque todo el tiempo le estuvimos haciendo un seguimiento especial, detallado y puntual, porque el ataque, la operación fue contra el bandido alias Iván Mordisco y contra su estructura. Otros elementos como esta boina, estos celulares y la identificación de la muerte de su compañera sentimental y 3 integrantes de su anillo de seguridad corroborarían que alias Iván Mordisco fue dado de baja. Y que hay estructuras que dicen palabras como descansó en paz, no nos han dado instrucciones, pero como estas hay muchísimas más. Simplemente estamos indicando de algunas de las muchas comunicaciones de la estructura en donde están dando como completamente desaparecido, que no tienen, que sabe que sucedió el bombardeo. En esta operación en la que participaron 500 hombres de nuestra fuerza pública, del ejército, de la policía, de las fuerzas especiales y de nuestra fuerza aérea, podemos decir hoy que con este desarrollo de esta operación y con este resultado, sumado a las operaciones militares y policiales recientes, el gobierno del presidente Iván Duque y las fuerzas militares y la policía evitaron la refundación de las FARC. Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, se empezó a notar en las FARC sobre el año 2000 como francotirador y explosivista y fue parte de los hombres de confianza del Mono Jojoy. En las disidencias de las FARC controló el Frente Primero Armando Ríos, que tenía presencia con 400 hombres en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare. Era el principal socio de Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, quien murió el pasado 4 de mayo. Sobre el cuerpo de alias Iván Mordisco, las autoridades plantean que se pudo haber desintegrado o que en el momento del bombardeo disidentes que sobrevivieron se lo llevaron. Alejandro, la otra cara de la moneda, un golpe contundente contra uno de los cabecillas disidentes de las FARC. ¿Qué tan importante era este delincuente? ¿Qué significado tiene este golpe? Bueno, no, esto es innegable, es un golpe que debilita la estructura de las disidencias más grandes del país, y acá hay que hacer una pequeña claridad. Hay, digamos, dos tipos de disidencias que habíamos identificado. Antes eran 3 con unos grupos dispersos, pero el primero era la línea de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, Santrich, etcétera, y digamos, esta línea que era la de Gentil Duarte, luego pasó a Iván Mordisco, que tiene mayor presencia en el sur del país, pero también de hecho tiene presencia en Catatumbo a través del Frente 33. Es un golpe contundente
realmente es un golpe que debilita la estructura, especialmente por los golpes que esta organización criminal ha tenido en los últimos meses. Gentil Duarte, como ya lo decían, en el contexto, pero también Majin Buu y también distintos mandos medios que eran de las FARC y que continuaron en esta estructura disidente. Entonces, por supuesto, es un golpe que debilita la organización criminal, pero aquí hay que tener un elemento en cuenta y es que las disidencias de FARC no funcionan igual a la estructura con la que funcionaba las FARC previo a la firma del acuerdo de paz. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen las mismas jerarquías o la misma verticalidad en materia de mando, sino que hay unas acciones coordinadas entre múltiples grupos. Por ejemplo, está el Comando Coordinador de Occidente, con una amplia presencia en el suroccidente del país, en donde también se articulaban acciones con el Frente Primero, con el Frente Séptimo y con distintas estructuras disidentes. Entonces, allí, por supuesto, hay un debilitamiento, hay un factor importante para tener en cuenta y es que estos principales mandos que tenían una visión política, económica, militar, han venido cayendo y eso, por supuesto, manda, digamos, toda esta estructura o la pone más en la dimensión del crimen organizado, de la delincuencia organizada, pero yo diría que es un proceso que hay que hacerle seguimiento y que hay que seguir desarticulando y no es el fin de esta disidencia del sur, pero sí es un golpe estratégico e importante. A veces hay unos triunfalismos con golpes estratégicos que realmente no coinciden con la realidad. Nada más pensar en el tema de Otoniel y el Plan del Golfo, ¿no? El Plan del Golfo sigue operando, sigue fuerte, incluso con capacidad de amenazar a la fuerza pública, de asesinar policías, etcétera. Y esto, en el caso de las disidencias, reitero, es un golpe importante que dio la fuerza pública colombiana, pero no constituye el fin de la estructura, dadas las condiciones distintas de la organización disidente. Y bueno, ya veremos la evolución del problema, pero sí es un golpe estratégico importante que debilita la estructura armada. Alejandro, pues es que ya son varios los cabecillas que han muerto, obviamente en condiciones totalmente distintas, unos que murieron en Venezuela por ese enfrentamiento entre la segunda Marquetalia y otros que han muerto, como el caso hoy de Iván Mordisco, que ya lo confirmó el gobierno nacional, que murieron en medio de operaciones militares. A mí me surge una pregunta y es, se habla de debilitamiento. Usted lo decía, se muere uno pero puede llegar el otro. ¿Esto por qué puede llegar a debilitar una estructura si se puede reemplazar e igualmente van a seguir utilizando las mismas correrías para la coca, el tráfico de armas, el mismo control territorial? Es a ver, hay un tema, digamos, al analizar una organización armada y es hay unos líderes individuales, unos cabecillas, digámoslo así, que le dan cohesión a la estructura, ¿no? Que tienen liderazgo al interior de la organización armada y que, como lo decía, esta gente tenía un carácter más de formación política, económica, militar, propia de la trayectoria que traían de las FARC. Al eliminar eso, esta estructura, por supuesto, o más bien de manera sistemática, como ha venido pasando, que se dan estos golpes contundentes a estos mandos, lo que sucede al interior de la organización, por supuesto, es una falta de elementos que la cohesión. Entonces, su dirección va a ser seguramente o exclusivamente, incluso ya lo veremos en el desarrollo del fenómeno, las economías criminales, ¿no? Entonces, sería un grupo mucho más vinculado, digamos, como crimen organizado, como el Clan del Golfo, que pues tiene un proceso netamente criminal. Y esto, pues por supuesto, le da un matiz distinto a la estructura armada organizada. Entonces, esto tiene que ver, por supuesto, con unos mandos medios que venían de las FARC, que eran muy importantes, digamos, para cohesionar el grupo, pero que en la medida en que van cayendo, por supuesto, van desarticulando esta estructura. Reitero, el caso de las disidencias es distinto a lo que era FARC. El caso de las disidencias es más bien una acción coordinada, conjunta, para fortalecerse y para beneficiarse entre sí, pero al caer este tipo de mandos, por supuesto, hay un debilitamiento cada vez más grande.
Alejandro, pues se agota el tiempo aquí en Sala de Prensa, mostramos las dos caras de la moneda. Falta de presencia del Estado en algunas regiones del país, en donde es preocupante la alteración al orden público, pero también los resultados que se han venido dando en operaciones militares en otras regiones de Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Gracias a ustedes, y vale la pena que no se olvide que el Estado no es equiparable a la fuerza pública. Estos territorios necesitan acción integral, institucional, de carácter social, no solo fuerza pública. Importante llamado, y ustedes también muchas gracias por estar conectados aquí en Sala de Prensa. No se despeguen y continúen con toda la programación de Noticias Caracol Ahora. ¡Feliz noche!